ciclo de conferencias para el semestre 2022-1 que hemos organizado en conjunto con el Instituto de Química. Por lo cual agradecemos el apoyo que nos brinda el Instituto de Química para poder llevar a cabo conferencias. Asimismo, también agradecemos a los investigadores de los cuales pues ceden parte de su tiempo para poder compartir con todos nosotros pues sus áreas de trabajo en los diferentes laboratorios del Instituto de Química. A todos ellos, muchas gracias. Estimados alumnos, estimados profesores, bienvenidos a esta primera conferencia y pues vamos a presentar a nuestra conferencista del día de hoy, a la doctora María de los Ángeles Cano Herrera, y me voy a permitir leerles su síntesis curricular. La doctora María de los Ángeles Cano Herrera cursó los estudios de licenciatura en Química en la Universidad de Guanajuato. Realizó maestría y doctorado en Ciencias Químicas en el Instituto de Química de la UNAM en el área de síntesis orgánica. Una vez finalizados sus estudios de doctorado, laboró durante 6 años en la empresa Apotex, especializada en el área farmoquímica en el Departamento de Investigación y Desarrollo, en el cual se perfeccionaron diversas competencias laborales tales como desarrollo, transferencia y optimización de procesos con estricto apego a las buenas prácticas de fabricación regidas bajo las normas de calidad internacionales. Diseño de procesos acorde a los requerimientos del cliente, resolución de problemas de procesos de manufactura en planta piloto y escala comercial, síntesis, purificación y caracterización de estándares de referencia, así como del correspondiente Drug Master File, 2 años de estancia postdoctoral en el Centro Conjunto de Investigación Química Sustentable en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional de México, orientados hacia la ciencia orgánica. Dentro de su experiencia docente ha sido de química orgánica a nivel licenciatura e impartió cursos de desarrollo tecnológico en el posgrado de farmacia. A partir del mes de abril del 2021, se incorporó al Instituto de Química de la UNAM como técnico académico titular A. Doctora María de los Ángeles Cano, bienvenida al Colegio de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias por su disposición para estar el día de hoy con todos nosotros y sin más preámbulo, le cedo la palabra, pero si me lo permite, antes, perdón, una disculpa, les pediríamos a todos los presentes mantener sus micrófonos apagados, por favor, por respeto a todos los que estamos presentes. Y les comentamos que una vez que la doctora María de los Ángeles termine su presentación, su ponencia, procederemos a una sesión de preguntas para todos aquellos que tengan alguna duda. Doctora María de los Ángeles, le cedo el micrófono. Adelante, por favor. Muchas gracias por su cálida presentación y pues les agradezco mucho el haberme permitido participar en este ciclo de conferencias y pues permitirme compartirles un poco de la experiencia que adquirí a lo largo de los años en la industria farmoquímica. Mi presentación va a ser muy breve, va a ser de una manera muy sintetizada de todo lo que implica el desarrollo de un proceso, pero espero les sea de interés y que surjan pues muchas dudas al respecto. Voy a compartirles mi pantalla y para comenzar con la presentación. Bien, pues yo les voy a hablar del desarrollo industrial de procesos, todo el proceso que es o todo el viaje que es de la molécula al medicamento. Y pues iniciamos con la industria farmacéutica, que quizá es uno de los sectores económicos pues más importantes a nivel mundial. De hecho, por cada dólar que se invierte en la fabricación de un medicamento, pues se retribuye o se ganan miles de dólares o millones de dólares una vez que estos son ingresados al mercado. A nivel global, lo que es Norteamérica, Estados Unidos y Canadá son los principales consumidores de medicamentos. Estos abarcan aproximadamente el 49% del mercado global.
seguido por Europa con un 21.5%, Asia, África, Australia un 16%, Japón 8.3% y Latinoamérica con un 4.7%. Y pues esto evidentemente es uno de los sectores económicos pues más importantes. Vamos a hablar de qué es un ingrediente activo farmacéutico. ¿Qué es un API o ingrediente activo farmacéutico? Pues es una sustancia utilizada en un producto farmacéutico terminado que es capaz de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad fisiológica de la persona que lo consume. Bien, pero ¿qué implica el poder meter o poder incorporar un nuevo medicamento al mercado? La verdad, como lo muestra esta imagen, es una ruta bastante complicada entre que se descubre el medicamento, se empieza a llevar a cabo todo el desarrollo del proceso, toda la parte regulatoria, hasta que finalmente llega al mercado. De hecho, la inversión en el descubrimiento o en un nuevo medicamento que ingresa al mercado va de 500 millones a 2.200 millones de dólares. El proceso que conlleva todo este ciclo de vida del producto es de 12 a 15 años y la posibilidad de que un fármaco candidato se convierta en aprobado es aproximadamente de 1 en 10,000. Es decir, por cada 10,000 compuestos de prueba, 20 llegan a ensayos en animales, 10 llegan a ensayos clínicos en humanos y solo 1 obtiene la aprobación de la agencia regulatoria. Como pueden ver, la inversión es muchísima, es demasiado grande y la posibilidad de que un medicamento llegue al mercado es bastante baja. Y esto se debe principalmente a la agencia regulatoria, todo lo que solicita una agencia regulatoria para que un medicamento pueda entrar al mercado. Bien, aquí les pongo un esquema de manera general de lo que son las fases o todo el proceso para que entre un producto al mercado. Evidentemente hay una fase preclínica o de estudios preclínicos. En esta etapa ya se llevó a cabo un proceso de desarrollo de este API. Seguimos con lo que es fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 1 es principalmente aplicado a un grupo muy pequeño de personas, principalmente personas voluntarias, y estas 3 fases se desarrollan o se llevan a cabo principalmente para evaluar la eficacia, la seguridad de este nuevo medicamento y hacer ajustes en lo que es la dosis de este nuevo API. Bien, como pueden ver en la parte superior, es evidente que los originadores o los que llevan a cabo el desarrollo de la nueva molécula, pues escriban una patente y la sometan. Una vez que ellos someten una patente, bueno, ellos empiezan con la fase de aplicación de la patente, que es más o menos entre la fase 1 o fase 2, donde el medicamento ya se encuentra en pruebas en humanos. Una vez que se gana la patente o que es aceptada, se tienen 20 años de protección. ¿Y a qué me refiero con estos 20 años de protección? Es de que el originador o la persona que desarrolló este nuevo medicamento va a contar con 20 años de protección. Estos 20 años de protección implican que su proceso, que su molécula, que su forma farmacéutica, que su forma polimórfica está totalmente protegida y nadie lo puede ocupar. Sin embargo, en este gráfico pueden observar que parte aproximadamente de 10 a 15 años en los que ellos obtienen la patente y todo este periodo de protección, 15 años se consumen en lo que es en estas fases de prueba o fase 3, en lo que se aprueba el producto y en lo que una vez que ingresa al mercado. De tal manera que ellos solo cuentan con 5 años de exclusividad. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta es la parte que nosotros ya vimos, en la parte de desarrollo. Y una vez que el producto es lanzado al mercado, el originador de la molécula o del nuevo medicamento, ellos tienen su medicamento, es donde está su mayor precio. Y es justo en esta etapa en el que el originador puede recuperar pues parte de esa inversión que es demasiado fuerte para el desarrollo de un proceso. Evidentemente las ventas se crecen exponencialmente, el precio está al máximo, pero una vez que expira la patente es donde entran los genéricos. Justo esta etapa es la etapa en la que el originador puede recuperar toda su inversión. Pero una vez que vence la patente, entran todas las empresas de genéricos y entran en competencia.
Una vez que entran los genéricos, obviamente el originador tiene que bajar sus precios, bajan sus ventas, porque entran los genéricos a competir con un precio más, pues más atractivo. Apotex, pues es una empresa de genéricos y ellos normalmente antes de que venza la patente, unos 5 años o incluso más, comienzan a trabajar en una nueva ruta sintética. Porque la ruta sintética que proviene del originador por lo general es demasiado cara. Entonces, si nosotros queremos entrar a competir contra las demás empresas de genéricos, pues tenemos que ser bastante atractivos en cuestión de precio. Tenemos que generar una nueva ruta sintética de mejores rendimientos, mejores pasos, y pues que evidentemente tengan un precio más accesible. Y esto va a depender del costo total del proceso. Y es justo donde empieza la presión del tiempo cuando se trabaja en el área de investigación y desarrollo, porque justo en esta etapa es la etapa de desarrollo de una nueva ruta sintética. En esta etapa no hay ganancias, simplemente hay inversión. Una vez que se llega a este punto, se hace lo que es el lanzamiento de este nuevo producto, no un nuevo producto, pero sí de una nueva ruta de síntesis que cumple con toda la parte regulatoria. Y si se gana en el lanzamiento, pues se cuentan con 6 meses de privilegios, digamos, donde tú como genérico eres el único que está vendiendo ese principio activo y por lo tanto cuentas con 6 meses para tener todas las ganancias y recuperar, pues, de alguna forma toda la inversión que hiciste en la etapa de desarrollo. De tal manera que toda esta etapa de desarrollo previo al lanzamiento, al menos en el tiempo que yo estuve en el área de investigación y desarrollo, nos daban de 1 a 2 años. Y ahorita vamos a ver qué es lo que implica pues toda esta etapa de desarrollo. La verdad, el trabajo es demasiado grande y de manera resumida lo vamos a ver más adelante. Pero pues, ¿qué implica el desarrollo del proceso? Pues el desarrollo del proceso, como lo presenta esta imagen, pues es simplemente llevar lo que hicimos en chiquito a nivel laboratorio a una escala industrial. Y pues se podría decir que es prácticamente lo mismo. En lugar de matraces de fondo redondo tenemos reactores, en lugar de columnas de destilación tenemos a nivel laboratorio refrigerantes, nuestras probetas con disolventes, que en este caso son las pipas de disolventes, tanques para recibir los productos, que en este caso es un matracel en Meyer. Suena bastante sencillo el decir solo pasar de pequeño a pasar a grande, pero los requerimientos que los mercados pues son bastante grandes, además de que no es sencillo llevar a cabo lo que es el pasar de chiquito a pasar a grande, y lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, pero ¿qué hay entre lo que es la inversión, lo que es la obtención del API y su introducción al mercado? ¿Qué hay en esta caja negra de requerimientos o de todo el trabajo que implica el desarrollo de un principio, de un ingrediente activo farmacéutico? Pues la verdad que en esta caja negra hay una serie de requerimientos que van desde materias primas, desarrollar una nueva ruta de síntesis, llevar a cabo un escalamiento exitoso, que la ruta de síntesis cumpla con los costos globales del proceso. Obviamente se tiene que evaluar lo que es la seguridad de todo el proceso, es algo muy importante. Tomar en cuenta isomerismo en el caso de que la molécula tenga algún otro isómero, desarrollar especificaciones para cada una de las etapas, evaluar la estabilidad de tu producto final, desarrollar métodos analíticos, establecer lo que son los parámetros críticos, impurezas, empaque, forma cristalina. Todos estos requerimientos tienen que cumplirse para que una vez que se tiene el principio activo pueda someterse a cualquier mercado. Ahora vamos a hablar de dos, digamos, vertientes en el desarrollo del proceso. Uno de ellos es la forma sólida, que vamos a hablar más adelante de ella, y otra de ella es pues precisamente lo que es la ruta sintética y la optimización del proceso. En esta imagen pareciera que estas dos vertientes pues son completamente opuestas, una va para allá, otra va en sentido contrario, y a veces cuando nosotros desarrollamos el proceso pues pareciera que es así, porque normalmente uno comienza con el desarrollo de la ruta sintética, optimización quizá del proceso, cuando normalmente ya la farmacéutica te dice yo quiero una determinada forma cristalina.
¿Por qué? Porque ellos ya hicieron todo su análisis de biodisponibilidad, de propiedades farmacéuticas, etcétera, y por lo general nosotros nos tenemos que regresar y hacer pequeños ajustes a lo que es la ruta de síntesis. Bien, yo les he estado hablando de que hay diferentes agencias regulatorias que son las que nos dicen tú puedes vender tu mercado en determinada región. Así como en México tenemos la COFEPRIS, en Estados Unidos tenemos la FDA, en Europa tenemos la EMA, en Japón tenemos la PMDA, y aquí están todas las agencias regulatorias y cada una de ellas tiene ciertos requerimientos para que tu principio activo o tu nuevo medicamento pueda ser comercializado en esta región. Dentro de todas estas, quizá los más exigentes son Japón, Europa y Estados Unidos. Bueno, Canadá también llega a ser exigente, que la Health Canada, y llegan a pedir una serie de requerimientos para que tú puedas vender en ese mercado. Es por eso que se implementaron a lo largo de los años lo que son las guías ICH. Las vamos a ir viendo de manera muy breve a lo largo de la presentación. ¿Y qué son las ICH? Pues son una conferencia internacional sobre armonización que fue creada en Bruselas en 1990 y estos fueron un acuerdo entre Europa, Estados Unidos y Japón, que es en las regiones donde se desarrolla la mayor parte de los medicamentos, que se unieron con el objetivo de armonizar pues todos los requerimientos técnicos y científicos que se requieren precisamente para que tu medicamento pueda ser vendido en el mercado. Y pues estos cubren pues evidentemente todo el ciclo de vida del medicamento. ¿Y qué es lo que hacen? Pues garantizan la eficacia y la calidad de tu principio activo o de tu forma farmacéutica final, previenen el duplicado de pruebas clínicas en humanos, al igual que minimizan el uso de pruebas en animales. Y pues como les comentaban, armonizan todos los requerimientos técnicos que se requieren pues para introducir un medicamento al mercado. Estas guías son clasificadas en diferentes secciones. Las guías Q, que se refieren a la parte de calidad, y es donde nos enfocamos un poco más en la parte de desarrollo del proceso. Las S, que están enfocadas a la parte de seguridad, de biodisponibilidad, de farmacovigilancia, etc. Las guías C, que son de eficacia, y las guías M, que son multidisciplinarias. Y aquí hay una guía muy importante, que es la M7, y la vamos a ver más adelante. Y dentro de estas guías de calidad o las guías Q, que van de la Q1 a la Q12, pues abarcan prácticamente todo el ciclo de desarrollo del proceso, desde pruebas de estabilidad, validación analítica, una muy importante la Q3, que es la parte de impurezas, Q4 farmacopeas, productos biotecnológicos, Q6, que también es muy importante, que es las especificaciones, y Q7, que es la de buenas prácticas de manufactura, que es algo que se tiene que cumplir en todo el desarrollo del proceso. Análisis de riesgo, desarrollo farmacéutico, desarrollo y fabricación de APIs, que es la Q11, y también vamos a hablar de ella. Y finalmente, que es la Q12, que es de ciclo de vida del proceso. Bien. Yo les hablaba de la forma sólida. ¿Qué es la forma sólida o polimorfismo? Este viene del griego poli, que significa varios, y morfo, que significa formas, y es la capacidad que tienen los materiales sólidos para existir en diversas formas, ya sea cristalinas, arreglos o conformaciones. En este caso estamos hablando de ya sea formas cristalinas o formas amorfas que tienen un arreglo, digamos, de manera desordenada, a diferencia del arreglo cristalino. Pero ¿por qué es importante el polimorfismo? Como les comentaba, son entidades químicas que son idénticas, pero que tienen propiedades completamente diferentes, tanto propiedades físicas, físico-químicas, químicas y farmacológicas. Y todas estas propiedades impactan considerablemente, principalmente lo que es la biodisponibilidad, estabilidad, toxicidad del nuevo API. Incluso en cuestiones de dureza, si a nivel de proceso ustedes quieren moler el producto, pues hay determinados polimorfos que pueden ser muy duros o que pueden ser muy blandos, y pues determinado polimorfo es el que se solicita para que se desarrolle a lo largo del proceso. Pero ¿por qué es tan delicada esta parte de la forma cristalina? Y es porque el número de polimorfos que pueden existir en los diferentes principios activos farmacéuticos es muy grande. Por ejemplo, tenemos atorvastatina, que se sabe que pertenece a la familia de las estatinas,
y que se utilizan pues precisamente para la parte de lo que es el colesterol, lo que es el corazón, y tan solo tiene 60 formas cristalinas. Imagínense que la farmacéutica te dice, de esas 60 formas cristalinas, yo solo quiero una. Entonces es muy difícil tener 60 diferentes compuestos y que tú solamente puedas aislar uno de ellos, cristalizarlo de una forma particular para que obtengas de manera pura solamente este. En el caso de axitinib, que es utilizado para el tratamiento del cáncer, pues tiene 65 formas polimórficas. Entonces, el reto intelectual y el reto científico para solamente producir una de ellas es extremadamente grande. ¿Y por qué es difícil? Los polimorfos, por lo general lo que son amorfos, tienden a ser metaestables, mientras que los cristalinos tienden a ser estables. De tal manera que cualquier variación, tanto en cambios ambientales como de presión, temperatura, humedad, o principalmente en dos etapas del proceso que vamos a hablar más adelante, que es la de cristalización y la de secado, estas formas polimórficas o formas metaestables requieren solamente este pequeño empujón de energía para que pasen de una forma metaestable a una forma estable. Y esta es la que ustedes no quieren, de tal manera que tienen que cuidar precisamente todas estas condiciones para evitar este cambio o esta variación en su forma polimórfica. Y entonces, ahora vamos a ingresar a lo que es la parte de ruta de síntesis. La ruta de síntesis es muy importante en lo que es el desarrollo global del proceso. Empezamos con lo que es la propiedad intelectual. ¿Y a qué me refiero a esto? Es precisamente desarrollar una ruta de síntesis que no evada, digamos que no infrinja con una patente, ya que de lo contrario nosotros tendríamos problemas con lo que es la parte legal. De tal manera que toda la propiedad intelectual o toda la lluvia de ideas para el desarrollo de una ruta de síntesis es muy importante. Otro parámetro a cuidar es lo que es el costo. Como les decía anteriormente, nosotros entramos a la parte de competencia con nuestras empresas de genéricos, de tal manera que el costo de la ruta de síntesis o del proceso global es muy importante, así como el rendimiento, lo que es la seguridad. También hay que, una vez que se desarrolla la ruta, la seguridad y el impacto ambiental son sumamente importantes. Hay que tener mucho hincapié en lo que es la seguridad del proceso y también lo que es la calidad, la disponibilidad de materias primas y todo lo que es el marco regulatorio. Pero una ruta de síntesis es una molécula nueva. En este caso tenemos esta figura geométrica que es un patito o es un ave. Lo que nosotros hacemos es precisamente fragmentar toda la molécula. Por ejemplo, tenemos esta molécula, nos dicen esta es la que ustedes tienen que desarrollar, y nosotros hacemos esta ruptura de enlaces covalentes o de enlaces sencillos para decir todas estas son mis posibles materias primas. ¿Cómo las voy a unir? Pues es lo que voy a definir más adelante. Sin embargo, nosotros podríamos decir, bueno, ¿y por qué no fragmentar en esta etapa? Compro todo este intermedio que es, digamos, una molécula o un fragmento muy grande de la molécula total y compro este heteroreactivo y entonces los uno mediante una sustitución nucleofílica y entonces nosotros tenemos la molécula total de manera muy simple. Esto lo podíamos hacer antes. Sin embargo, lo que les decía, las ICHs que siempre nos mantienen en regulación, la ICH-Q11 te dice no. Si tú quieres desarrollar una nueva ruta de síntesis o un nuevo proceso, tú no puedes solo formar un solo enlace sencillo o un enlace covalente. Tú tienes que hacer al menos 3 rupturas o 3 formaciones de enlaces covalentes para que yo como agencia regulatoria te lo pueda aprobar. Y esto se debe a que entre mayor número de intermedios ustedes generen antes del producto final, pues ustedes van a tener la posibilidad de tener digamos, más pasos de depuración de impurezas. Tú aíslas un producto, todas esas aguas madres contienen impurezas, entonces tienes un mayor control del proceso. Cuando hablamos de ruta de síntesis, podríamos pensar quizá en reacciones multicomponentes, en donde nosotros, bueno, una reacción multicomponente, nosotros mezclamos el producto A, B y C, digamos las materias primas, se mezclan y son reacciones, la verdad, bastante bondadosas, porque en una sola etapa de reacción nosotros podemos generar moléculas muy complejas. En este caso estamos generando 4 nuevos enlaces covalentes.
Y de acuerdo a la guía, pues eso es viable. Pero la guía te dice no. O sea, tú puedes usar una reacción multicomponentes en etapas tempranas de tu proceso. Cumples con el hecho de que estás generando 4 nuevos enlaces covalentes. Pero para que tú tengas un control en la depuración de impurezas, además de que generes 4 enlaces covalentes, tienes que al menos irte 2 etapas antes de tu producto final para que puedas depurar todas las impurezas en cada etapa de cristalización y de aislamiento. Por lo tanto, las reacciones multicomponentes no son tan atractivas en el desarrollo de procesos. Entonces, estamos hablando de etapas lineales, en donde A da B, B da C, C da E, y son un total de 2, 4, 6 intermedios que ustedes tienen que aislar. Son bastantes intermedios, son bastantes etapas donde ustedes pueden depurar impurezas porque cada una de ellas son cristalizaciones. Sin embargo, las síntesis lineales tienden a ser muy costosas porque esto implica utilización de al menos 7 reactores y por lo tanto esto alarga muchísimo lo que es el costo del proceso. Por lo tanto, lo más viable, lo más atractivo es utilizar lo que son, síntesis convergentes, donde en una etapa un intermedio se produce, digamos en un tren de producción, otro intermedio que es el F se produce en otro tren de producción, después se mezclan para dar el intermedio G y finalmente el producto final. Entre más corta hagan su síntesis, siempre y cuando cumplan los requerimientos de la parte regulatoria, pues en cuestión de proceso, de costo del proceso, de seguridad, así como de todos los requerimientos de materiales, pues tiende a disminuir muchísimo lo que es el costo global de ruta de síntesis y de procesos. Bien, una vez que ustedes han desarrollado su posible ruta de síntesis, tienen que hacer una selección muy cuidadosa de lo que son las materias primas y los reactivos. En el caso de materias primas, ustedes tienen que verificar que su proveedor de materias primas tenga buenas prácticas de manufactura, sea un proveedor que sea auditado y si en caso de que no ha sido auditado, ustedes pueden ir a la empresa y auditarla con la finalidad de que cumpla precisamente con las buenas prácticas de manufactura. El proveedor tiene que proporcionarles lo que es la ruta de síntesis de cada una de sus materias primas. Y más adelante les voy a decir por qué. Además de ello, les tiene que dar 3 lotes donde ustedes van a probar toda su ruta de síntesis con 3 diferentes lotes para ver si digamos, variaciones o pequeñas variaciones en las especificaciones de las materias primas les den su producto final con la calidad que ustedes desean. Tienen que evaluar muy minuciosamente lo que es la parte de costo, de estabilidad de materias primas, analizar lo que son las hojas de seguridad por si alguno de estos reactivos requiere un manejo especial. Porque en caso de que se requiera un manejo especial, se tiene que capacitar a todo el personal o bien utilizar una vestimenta especial, un aparato o algún equipo particular. Bien, ustedes pueden ver que en este caso estoy señalando lo que son los disolventes. En este caso tenemos gilenos y tenemos acetato de etilo. Es muy importante que ustedes cuando desarrollen una ruta de síntesis, en el caso de que trabajen en una farmoquímica, tengan especial cuidado en los disolventes. ¿Por qué? Porque los disolventes son clasificados como impurezas en el producto final. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que estos son clasificados en tres clases. La clase 1 son los disolventes que ustedes no pueden utilizar a lo largo del proceso porque se sabe que son tóxicos, que son carcinógenos o bien que causan un daño ambiental. Dentro de este grupo tenemos lo que es el benceno, el dicloretano, el dicloreteno y el tetracloruro del carbono. Esto se sabe que son carcinógenos, que son tóxicos y causan daños ambientales muy graves. Si ustedes por algún motivo lo utilizan a lo largo de su proceso, o bien si en la ruta de síntesis de su proveedor dice yo utilicé benceno, la implicación es que en el producto final ustedes tienen que controlar estos disolventes a partes por millón. Estoy hablando de que son concentraciones de 0.00002% de este disolvente en el producto final. La concentración de este es demasiado pequeña, estamos hablando de miligramos en un kilo, ¿sí? La concentración es muy, muy baja. Dentro de los disolventes de clase 2, el uso es limitado.
se sabe que no son genotóxicos, ni teratogénicos, ni neurotóxicos, y que su toxicidad es reversible. Dentro de este grupo, pues tenemos a un grupo más grande, que es acetonitrilo, tenemos formamida, tenemos el famoso metanol, que ustedes, digamos, ya lo conocen, quizá en algunas bebidas adulteradas, y sus concentraciones en partes por millón ya en el producto final tienden a ser un poco más grandes. Ya estamos hablando de 3,000 partes por millón o de 70 partes por millón. Y por último tenemos los disolventes que son clase 3, que son los disolventes de baja toxicidad y que ustedes pueden utilizarlos sin ningún problema y solamente en el producto final ustedes lo tienen que cuantificar y decir, tengo tanto porcentaje de ácido acético, de acetona, de propanol, etcétera. De tal manera que la identificación de los disolventes es también algo muy importante que ustedes tienen que tener en mente cuando desarrollan la ruta de síntesis o bien el proceso. También tenemos lo que son las impurezas metálicas que se encuentran en la guía Q3D. En este caso, si ustedes utilizan a lo largo de la ruta de síntesis algún catalizador metálico como paladio, rodio, rutenio, que pueden utilizarse, digamos, en reducciones o en algún otro tipo de catálisis, pues estos también están clasificados y por eso también pedimos la ruta de síntesis del probador, porque en algunas ocasiones sus materias primas pueden venir contaminadas con cadmio, con arsénico, sobre todo cuando estamos hablando de sales. Y dentro de la clase 1, pues tenemos estos que son bastante carcinógenos. En la clase 2, ya sabemos que son de baja toxicidad. Tenemos lo que son metales que se utilizan para catálisis, selenio, vanadio, cobalto, níquel, etcétera. Y en la clase 3, que ya son considerados como macronutrientes y que se pueden utilizar sin ningún problema, no están controlados. En este caso tenemos zinc, aluminio, boro, calcio, magnesio, sodio, etcétera. Por otra parte, yo les comentaba que es muy importante, bueno, aparte o desde el punto de vista de impurezas, es conocer la ruta de síntesis del proveedor. Y esto se debe a porque nosotros tenemos que identificar todas las posibles impurezas, que son las que estoy poniendo aquí, en cada una de las etapas del proceso, desde las materias primas, desde cada uno de los intermedios hasta el producto final. Todas estas materias primas que se nos ocurran o que identifiquemos que puedan estar presentes en el producto final, nosotros las tenemos que sintetizar. Tenemos que analizarlas, cómo se van depurando en cada una de las etapas y cómo llegan al producto final. Porque nosotros tenemos que tener un control muy estricto de todas estas impurezas y más adelante van a ver por qué. Entonces, además del proceso, tenemos que sintetizar todas las impurezas de materias primas, de intermedios y de productos, así sean 50 o así sean 60. ¿Y por qué son muy importantes identificar todas estas impurezas? Hay unas impurezas que son genotóxicas y estas impurezas pues se sabe que son intercaladoras del ADN y que causan mutaciones, digamos, a nivel genómico y por lo tanto es muy importante identificarlas. Porque una vez que nosotros identificamos estas impurezas genotóxicas, las tenemos que controlar también a partes por millón a concentraciones extremadamente bajas en el producto final o simplemente no deben de estar presentes. Para eso nosotros tenemos lo que son estructuras de alerta, en donde nosotros analizamos, por ejemplo, si tenemos un aldehído, si tenemos un alqueno, un epóxido, que son grupos electrofílicos, si nosotros lo identificamos en alguna impureza o en algún intermedio, tenemos una estructura de alerta. Entonces nosotros tenemos que comenzar a controlarla en cada uno de los intermedios y principalmente en el producto final. Y estos evidentemente también son clasificadas de acuerdo a su nivel de toxicidad en clase 1, 2, 3 y 4. Las clase 4 donde se sabe que son una estructura de alerta, pero que no, se sabe que no tienen una actividad genotóxica o teratogénica. Si nosotros tenemos impurezas que tengan estructuras de alerta, también podemos hacer lo que son las pruebas de AIM, son las pruebas para determinar la genotoxicidad de estas moléculas que consisten en hacer crecer unas cepas de salmonela que son modificadas genéticamente y que requieren histidina para poder crecer. Si nosotros insertamos un mutágeno en su medio de cultivo, esto causa mutaciones en la cepa de salmonela y esta crece sin la necesidad de histidina. Entonces esto es un indicativo de que esta molécula o de que esta impureza pues es genotóxica.
Bien, la optimización del proceso es extremadamente importante desde el punto de vista de lo que es optimización de equivalentes. Si nosotros utilizamos un exceso de equivalentes, nosotros podemos generar una gran cantidad de impurezas. Y si estas impurezas, como yo les decía, son genotóxicas, en este caso esta tiene una estructura de alerta porque es una sustancia electrofílica, pues entonces nosotros tenemos que desarrollar un método analítico para poder controlar y una etapa de cristalización para poder controlar la depuración de estas impurezas. Y bien, si nosotros también usamos reacciones subestequiométricas, es decir, utilizamos menos cantidad de una de las materias primas, pues nosotros también podemos tener problemas de reacción incompleta, de genotóxicas, y además el hecho de utilizar un mayor número de equivalentes, pues también impacta en lo que es el costo del proceso. Algo que también nosotros tenemos que controlar es lo que es el modo de adición de materias primas y reactivos. ¿Por qué? Porque es muy fácil en el laboratorio llegar, adicionar el sólido, ni siquiera medir si aumenta o no la temperatura. Y esto a nivel de proceso también es muy importante para evitar lo que son reacciones exotérmicas o reacciones laterales. Porque si una reacción exotérmica se sale de control, pues entonces nosotros podemos generar graves daños a nivel, digamos, planta. Entonces nosotros tenemos que hacer estudios de calorimetría de cada una de las etapas del proceso para saber cuál es el calor que se libera en cada una de las reacciones, ya que un control en la evolución del calor, pues esto implica seguridad en el proceso. Pequeñas variaciones de temperatura que se nos puedan disparar, pues pueden causar, digamos, un daño muy importante tanto en los reactores o a nivel operativo. Reacciones heterogéneas o reactividad de trazas. ¿A qué me refiero con esta parte? Nosotros a nivel laboratorio trabajamos con lo que son barritas de agitación. Ya en la parte de optimización del proceso, nosotros tenemos que trabajar con otro tipo de impulsores, otro tipo de agitadores. Podemos trabajar en etapas tempranas de la síntesis con matraces de fondo redondo y unas impulsores que son como tipo paletitas. Estas, digamos, nos dan un buen tipo de agitación. Sin embargo, también utilizamos duplicación o, digamos, reactores tipo a nivel laboratorio. Estos son reactores vidrados, reactores de acero inoxidable, en donde los reactores vidriados nosotros tenemos lo que son impulsores de tipo RCI o que son como patitas de gallo, y en los de acero inoxidable tenemos como de tipo hélice, que son como 3 hélices que están a lo largo del impulsor. Y además nosotros tenemos lo que son baffles. Aquí tenemos 4 baffles que son como unas barras metálicas. En el caso del vidriado solo tenemos una barra que es de vidrio, y lo que favorece es que no solo tenemos una agitación en este sentido, sino que también tenemos una agitación en esto, y esto favorece lo que son las reacciones heterogéneas. Si tenemos sólidos como el ácido de sodio que se depositan en el fondo del reactor, el hecho de tener baffles y el hecho de que ustedes seleccionen muy bien el tipo de impulsor, esto va a favorecer pues evidentemente su reacción. Nosotros también tenemos que controlar lo que es la temperatura o determinar qué tipo de condiciones nosotros desarrollamos a lo largo del proceso, porque también es importante que en los reactores de acero inoxidable podemos hacer reacciones desde menos 78 hasta 140 grados centígrados, mientras que en los reactores vidriados solo nos podemos montar hasta menos 30 grados centígrados aproximadamente. Y evidentemente, si ustedes desarrollan el proceso con condiciones muy extremas, pues esto aumenta lo que es el costo del proceso. Ahora, ¿cómo vamos a aislar nuestros principios activos una vez que nosotros tenemos ya nuestro proceso optimizado? Nosotros los podemos aislar en forma de sales, como sales de calcio, sales de sulfato, o bien concentrando la mezcla, el volumen total de la mezcla y haciendo que esto precipite, o bien adicionando algún otro tipo de disolvente. Y aquí ustedes también tienen que evaluar cuál es la velocidad de adición cuando ustedes adicionan ya sea el antidisolvente o bien la semilla que ustedes utilizan para cristalizar, porque en ocasiones se les forman lo que son piedras, y estas piedras pues pueden causar graves daños tanto a los impulsores como al reactor. En este caso pueden generar otros tipos de adiciones. Para este proceso en particular nosotros utilizamos como una especie de regadera para evitar la formación de las piedras que ustedes vieron anteriormente y poder obtener un sólido fino.
También tenemos que tener lo que son rampas de cristalización. A nivel industrial nosotros no podemos calentar rápidamente, ya que el administrar el servicio, ya sea de vapor o de agua caliente, te lleva cierto tiempo. Igual en la etapa de enfriamiento lleva cierto tiempo y por eso tenemos que generar lo que son las rampas de cristalización. Los tiempos de agitación también tienen que evaluarse en este proceso en particular. Si nosotros extendíamos el tiempo de agitación, se nos hacía una especie de espuma que era muy difícil de aislar. Bien, yo les comentaba que hay dos etapas del proceso donde son principalmente particulares o de especial cuidado para que nosotros podamos definir lo que es la forma cristalina. Y pues es principalmente en la etapa de cristalización y en la etapa del secado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la selección del disolvente, lo que evitar trazas de un disolvente utilizado en una etapa anterior para evitar este cambio de polifomorfo, o bien utilizar una semilla que haya sido desarrollada previamente en el laboratorio con esa forma cristalina, cuidar lo que es la agitación, la estabilidad durante la filtración, la estabilidad del producto húmedo, porque si el producto a la vez si está muy húmedo y se tarda mucho en sacar, cambia la forma cristalina. También tenemos que evaluar lo que son condiciones de empaque, las condiciones de almacenamiento, porque evidentemente este producto va a diferentes mercados. Tenemos que evaluar cuál es su estabilidad a temperatura ambiente, a refrigeración. Estas pruebas de estabilidad van de 6, 9, 12 y 18 meses. O bien también ustedes pueden utilizar otro tipo de scavengers, ya sea si su producto es sensible al oxígeno, pueden tener un scavenger de oxígeno. Si es sensible a la humedad, ponen lo que son scavengers de humedad. Todo con la finalidad de que su producto llegue de manera correcta al cliente. Y estas son las condiciones a las cuales se evalúa o se hacen las pruebas de estabilidad de su producto final: temperatura ambiente, refrigeración, 45 grados, incluso a diferentes condiciones de humedad. Una vez que ustedes optimizan todo el proceso, ustedes desarrollan lo que es el diagrama de flujo. Este diagrama de flujo, pues, es simplemente lo que es la receta de cocina que se va a ir al operador. Ustedes les dicen en dónde cargan, en dónde hacen la reacción, si ustedes destilan, si lo aíslan para dar el producto final. Tiene todo las especificaciones o todos los pasos que tiene que seguir el operador para que su producto salga bien. Ustedes también tienen que desarrollar especificaciones. Esto quiere decir que por cada producto intermedio que ustedes aíslen o incluso su producto final, tiene que cumplir con cierta experiencia de disolventes, de impurezas, de contenido de impurezas metálicas, y ustedes también las tienen que desarrollar. Finalmente, ustedes hacen lo que es un paquete de transferencia que implica todo lo que han ustedes investigado: diagramas de flujo, costos de materias primas, toda la discusión regulatoria, impurezas, características físico-químicas, tanto de polimorfos, todo un análisis de riesgo de todo lo que es su proceso, su revisión bibliográfica, balance de materia, estudios de calorimetría, hacen toda una especie de paquetito de transferencia para que ustedes puedan llevar su producto desde el laboratorio hasta lo que es la planta. Es decir, toda la investigación que ustedes hicieron a lo largo de su ruta de síntesis y de su proceso lo tienen que hacer por escrito y transferirlo al área correspondiente. Como ustedes pueden ver, para finalizar la presentación, pareciera que todo el desarrollo del proceso, que se los di de manera muy resumida, implica muchísimo trabajo. Pareciera que es una ruta muy difícil de llevar a cabo. Sin embargo, siguiendo, digamos, todos los aspectos regulatorios que tienen las guías ICH, pues este caminito que parece bastante complicado resulta un poco más llevadero. Y por mi parte es todo. Con esto termino mi presentación. Les digo, de manera muy rápida, pero espero les haya sido de su agrado. Espero haya algunos comentarios, haya algunas dudas que yo pueda resolverles. Muchas gracias, doctora María de Los Ángeles Herrera. Le agradecemos por esta interesante conferencia. Y bueno, pues también queremos agradecer a todos los asistentes que están en esta mañana con nosotros atendiendo a esta conferencia. Y ahora vamos a abrir un tiempo para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor,
puede levantar la mano o bien escribirla en el chat y nosotros pues se la hacemos llegar a la doctora María de los Ángeles. Y también queremos destacar que todas estas conferencias lo que buscan es despertar vocaciones. Entonces, me parece que esta conferencia de la doctora María de los Ángeles ha sido muy interesante y esperamos que los alumnos que están atendiendo a esta conferencia pues sientan interés, se sientan motivados, interesados en estudiar pues la química, que es una ciencia muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues vamos a abrir este espacio, como les había comentado, para preguntas y respuestas. Si alguno de los presentes desea pues levantar la mano y tener alguna participación, adelante, estamos para escucharlos y también para que la doctora María de los Ángeles nos haga favor de responder a estas preguntas. Claro que sí. Gracias, doctora. Muchas Al gracias. contrario, gracias a ustedes. Muy bien, aquí ya llegó una pregunta en el chat. Voy a darle lectura. Es de Itzel Macías Ramos. Pregunta, ¿el proceso de producción se realiza después de la aprobación de las organizaciones correspondientes? De hecho, todo el proceso de producción tiene que hacerse tanto desde el originador como de los genéricos antes de que la agencia regulatoria te lo apruebe. Tú tienes que ya tener un proceso desarrollado para en el caso de que te lo apruebe la agencia regulatoria para que lo vendas en el mercado, tú ya tengas forma de producirlo de manera eficiente y a las cantidades que demanda el mercado. Muy bien, muchas gracias, doctora. Aquí también hay otra pregunta de José Miguel Salazar. Dice, ¿qué es lo más importante en la implementación? La etapa, digamos, lo más importante en lo que sea la implementación a nivel planta, pues es precisamente que, digamos, todo el proceso que tú realizaste a nivel laboratorio pueda ser escalable, pueda ser reproducible a nivel planta. Para ello, a todo lo largo del proceso, nosotros vamos de la mano con un ingeniero químico, que es el que nos permite ir afinando ciertas partes del proceso para que una vez que estemos en planta, nosotros no tengamos que regresarnos a hacer modificaciones a nivel laboratorio. Muchas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta de Yael Ayala. Dice, ¿qué es una reacción multicomponente? Una reacción multicomponente son, por ejemplo, las reacciones de Ugi o reacciones de Passerini. Y estas reacciones son muy novedosas porque tú en tu matriz de reacción mezclas componente 1, 2, 3 y 4, los agitas a determinada temperatura y te da una molécula ya con una complejidad estructural más elevada. Se forman varios enlaces al mismo tiempo, a diferencia de, por ejemplo, si mezclé 4 componentes, obtengo una molécula compleja, en lugar de hacer componente 1 más componente 2, da un intermedio. Luego este intermedio le adiciona otro componente, digamos, no es una reacción lineal, sino que es una reacción que en una sola etapa te forma una molécula más compleja. Se forman varios enlaces covalentes en una sola reacción. Perfecto, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Nancy Monserrat Tagio. En caso de que un medicamento aprobado llegue a tener consecuencias desfavorables, ¿por qué sucedería? Es muy raro, bueno, hace poco salió el caso de la ranitidina o de las estatinas que, digamos que las agencias regulatorias o todas estas guías ICH lo que hacen es que nos dan una pauta para evitar este tipo de cosas. A medida que avanzan los años, estas guías se van actualizando. Por ejemplo, la ranitidina se encontró que tenía, no sé, N-óxidos, ¿no? Y estos N-óxidos se saben que son genotóxicos. Entonces, como son genotóxicos, son cancerígenos. Entonces, a medida que las guías ICH se van actualizando, nos da la pauta para que nosotros cuando desarrollemos el proceso podamos identificar principalmente lo que son impurezas. Las impurezas son los que de plano te dicen tu producto va para atrás. Porque si tú detectas una impureza que causa un grave daño a lo que es la salud, o no tanto al medio ambiente, sino a la salud, pues tu producto tiene que salir del mercado, como fueron el losartán, el valsartán, etcétera, que pues no hace mucho salieron del mercado. Entonces, para evitar este tipo de cosas, se tiene que hacer un análisis muy minucioso, principalmente de las impurezas del proceso. Determinar muy bien en qué concentraciones están en tu producto final, y si estas son genotóxicas, controlarlas a no detectado
o a partes por millón muy bajas, 1 o 2 partes por millón, para que de esa manera tú le demuestres a la agencia regulatoria que tu producto no tiene una impureza que pueda causar un daño y por lo tanto no pueda ser vendido en el mercado. Muchas gracias, doctora. Tonatiuh Sánchez pregunta, ¿cómo saben las organizaciones que una vacuna es adecuada a pesar que el proceso de fabricación es corto a comparación de un medicamento? Bueno, en el caso de vacunas no tengo mucho conocimiento, pero evidentemente cada agencia regulatoria, tanto desde el punto de vista de APIs como desde el punto de vista de vacunas, antes de que sea lanzado al mercado, tienen que hacer un análisis muy minucioso, tanto del proceso de fabricación como de precisamente tanto vacunas como APIs son sometidas a pruebas clínicas anteriores, que es fase 1, fase 2, fase 3. Estas 3 fases les permiten a la agencia regulatoria decir, ok, tú ya pasaste por un grupo pequeño de pruebas, luego un grupo más grande y luego te pasaste a lo que son pacientes que tienen la enfermedad o etcétera, a grupos que van de hospitales y entonces no ha habido efectos secundarios. Como no ha habido efectos secundarios y la dosis que tú aplicas es la adecuada, entonces puede entrar al mercado. Digamos, esas son las pautas que siguen las agencias para que puedan vacunas o APIs poder ingresar pues, al mercado. Muy bien, muchas gracias, doctora. Aide Muñoz pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la labor de un ingeniero químico y un licenciado en química? Bien, un ingeniero químico por lo general se enfoca más a lo que es la etapa operativa del proceso, lo que es la planta como tal. Un licenciado en químico o un maestro doctor en ciencias químicas, más que nada se enfoca a lo que es el desarrollo de la ruta sintética y optimización del proceso. Una vez que está optimizado, se pasa al ingeniero químico para que él pueda implementarlo a nivel planta. Como yo les comentaba, tanto un químico como un ingeniero químico tienen que ir de la mano a lo largo del proceso, porque uno desarrolla la ruta y el proceso y el otro te dice, no, hazme ajustes en esta parte porque mi reactor es de tales características, no va a soportar esas condiciones de reacción, entonces hay que hacer pequeños ajustes. Esa es la diferencia entre los dos, uno es más operativo y uno es, digamos, un poco más, se podría decir, intelectual o desarrollador. Claro, gracias, doctora. Itzel Macías pregunta, en promedio, ¿cuánto tarda un medicamento en salir al mercado y ser aprobado por la mayor parte de las agencias regulatorias? Un producto tarda hasta que sale al mercado son entre 12 y 15 años de un nuevo producto. Una vez que ha pasado la fase 1 tarda como 2 años, la fase 2 también 2 y la fase 3 otros 2 años. Son como 6 años. Una vez que tú desarrollas el proceso son 6 años de pruebas clínicas, fase 1, fase 2 y fase 3. Y la agencia regulatoria tarda más o menos 1 año, máximo 2 años en decirte tu producto ya puede entrar al mercado. Pero el tiempo total te puede llevar como 12 o 15 años más o menos para que un nuevo medicamento entre al mercado. Bien, Lisette Hernández pregunta, algunos médicos recomiendan los medicamentos genéricos y otros no. Desde su perspectiva, ¿es muy grande la diferencia en eficacia entre ambos tipos? No, de hecho, la diferencia entre un genérico y un original, o digamos, proveniente de patente, la única diferencia es principalmente la ruta de síntesis, pero la especificación del producto final tiene que ser la misma. La calidad del producto final no cambia. Simplemente el de patente, pues él es el originador. Fue el primero que dijo esta molécula tiene actividad, yo voy a desarrollar un proceso y lo voy a meter al mercado. El genérico dice, el originador le funcionó ese producto, le funcionó ese medicamento, entonces yo voy a desarrollar mi propia ruta de síntesis que cumpla con todas las normas regulatorias y con todas las especificaciones del producto final, pero lo voy a producir de manera más barata. Y para eso es donde entramos nosotros como sintéticos a desarrollar una nueva ruta, porque la ruta de patente pues es demasiado cara. Pero digamos que es lo mismo, las especificaciones son las mismas, pero la ruta para llegar a ese producto puede ser diferente, puede cambiar en algunas cosas, pero la calidad es la misma, porque si no, ningún mercado te lo aceptaría. Perfecto, muchas gracias, doctora. José Salazar pregunta, ¿cómo se inician las pruebas en seres humanos?
Bien, primeramente las pruebas que se hacen son directamente en animales, y que son las pruebas preclínicas, y después la fase 1 se dice quiénes son voluntarios. Entonces esos voluntarios dicen, bueno, soy voluntario, hacen pruebas en mí, analizamos que la dosis sea adecuada, que no haya efectos secundarios, y una vez que, digamos, este pequeño grupo de voluntarios no sufrió reacciones laterales o reacciones adversas que evidentemente ya fueron estudiadas previamente en animales, se pasa a lo que es la fase 2. En la fase 2 ya es cuando se hacen pruebas en un grupo más grande de personas, pero ya personas que padecen la enfermedad, y entonces ahí también se empieza a evaluar si la dosis es la adecuada, si no hay efectos secundarios. Y finalmente la fase 3 es donde ya se hacen pruebas clínicas en un grupo muchísimo más grande, digamos en un hospital con cierto número de pacientes, se hacen las pruebas y se siguen evaluando, digamos, efectos secundarios. Muy bien, doctora, gracias. La maestra Tere Campos pregunta, ¿cuánto tiempo pasa para que el fármaco pase a ser de producción genérica? Una vez que ves la patente del que es el originador o el que es el que desarrolló el producto inicialmente, la patente vence, tiene una duración de ¿cuánto dijimos? 20 años más o menos. Y una vez que vence la patente del originador, el genérico puede entrar a producir. Evidentemente, las empresas genéricas comienzan a producir o a desarrollar su proceso unos 5 años antes de que venza la patente del originador. Una vez que vence la patente, todos los genéricos entran en competencia y pueden producir el medicamento sin restricción. Gracias, doctora. Lo que hemos estado notando es que hay mucho interés y muchas dudas. Qué bueno, ¿no? Gracias. Ya nada más quedan como 2 o 3 preguntitas más, doctora. Sí, gracias. Dagio Marcos Nancy pregunta, ¿qué se requiere para que las pruebas en humanos sean aprobadas? Pues más que nada se tiene que demostrar seguridad en el nuevo medicamento y calidad de tu nuevo medicamento una vez que ha pasado las pruebas en humanos. Digo, las pruebas en animales. Evidentemente, antes de aplicarlas en humanos, tiene que hacer un estudio muy, muy, muy minucioso de la calidad del producto y de los posibles efectos secundarios que se desarrollaron en animales antes de aplicarlos en humanos. Correcto, muchas gracias. Lorena Ovalles pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los medicamentos similares y genéricos? Es prácticamente lo mismo. Un medicamento similar es un medicamento genérico, solo que tiene, digamos, otro nombre o otro proveedor del medicamento, pero sigue siendo un genérico. Gracias. La maestra Tere Campos pregunta, con base a lo que nos menciona sobre el tiempo que pasa para que un producto salga al mercado, ¿cómo fue el proceso para las vacunas COVID? ¿Cómo fue el proceso para que las vacunas COVID salieran? Es decir, ¿se apoyaron en investigaciones sobre el SARS? ¿Cómo se hace la selección de las personas en quienes se harán las pruebas? Esta parte, la verdad, no la sé, cómo se hizo la selección o cómo se hizo la evaluación para lo que fue vacunas COVID, pero supongo que sigue el mismo camino que se hace para lo de principios activos farmacéuticos. Se hace primero pruebas en voluntarios y después se hacen lo que son pruebas en personas que sí padecen con la enfermedad para poder evaluar pues, los efectos secundarios. Es importante mencionar que las vacunas COVID pues no fueron evaluadas en los grupos que son, digamos, vulnerables, personas embarazadas, niños de cierta edad, dado que no les dio tiempo. Entonces, en el caso de vacunas COVID, la aprobación fue demasiado rápida y quizá no se tiene todavía lo que son efectos secundarios, porque como les digo, la fase 1, 2 y 3 son aproximadamente 6 años de investigación para definir muy bien si hay efectos secundarios, si la dosis es la adecuada, y en el caso de COVID, pues fue menos de un año. Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Y también la última pregunta del maestro José Guadalupe Estrada, ¿cómo se distingue la calidad de una marca respecto a otra genérica? Pues principalmente entre una genérica u otra pueden tener diferentes rutas de síntesis. La diferencia radica principalmente en el costo, porque como yo les comentaba, para ingresar, supongamos que nosotros queremos vender en Estados Unidos.
Si nosotros queremos vender en Estados Unidos, la FDA te va a decir, tú tienes que cumplir con estas regulaciones, tienes que cumplir con estas especificaciones en el producto final, e independientemente del genérico, puede haber un genérico que hizo una ruta de síntesis A, otro genérico una ruta de síntesis B y otro genérico una ruta de síntesis C. Todos tienen que converger al mismo producto final, porque ese mismo producto tiene que cumplir con unas especificaciones, de tal manera que los genéricos solo varían en el costo por el costo de producción de su producto, pero las características finales o la especificación final del producto, del API o de la forma formulada, se podría decir, es la misma. Para determinados mercados cumplen ciertas especificaciones y para otras especificaciones. Lo único que varía es el costo de su proceso. Gracias, doctora. Bueno, híjole, nos llegó una última preguntita. Ya con esta cerramos. ¿Se tiene algún producto patentado? Si lo tiene, ¿cuánto tiempo tardó en ser aprobada su patente? Gracias y saludos. De hecho, tenemos una patente que es la patente de ruxolitinib, que está, digamos, todavía está en proceso. No sé si esta patente ya fue aprobada, pero más o menos tarda 1 año en la aprobación de la patente. La escritura comienza una vez que se desarrolla la ruta, que se ve que es viable, que se ve que es, digamos, novedosa en comparación a otras rutas de síntesis que se encuentren patentadas. Se comienza con escritura, se manda a la correspondiente agencia y entonces es más o menos 1 año en que tarda la aprobación de la patente. Bueno, al menos en el área de Apotex. Es un grupo particular que se dedica a la escritura y el sometimiento de la patente es de 1 a 2 años. Muchas gracias, doctora María de los Ángeles. La maestra Ana Mendoza agradece a quienes hicieron posible esta conferencia y felicita también a usted y a todos los que organizaron esta conferencia. Les indicamos a todos los que nos están viendo que esta conferencia ha sido grabada y la vamos a difundir también entre ustedes para que puedan verla. Más adelante les enviaremos el enlace a YouTube para que puedan ver esta conferencia nuevamente. Muchas gracias, doctora María de los Ángeles, por su participación. Gracias a todos los que están escuchando, los que están presentes. Les agradecemos el favor de su atención y regreso la palabra al profesor Virgilio Domínguez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ya para cerrar esta importante ponencia, agradecerle, doctora María de los Ángeles Cano, su participación el día de hoy, al Instituto de Química, a Alma Cortés, que el apoyo que nos brinda, y desde luego agradecer a todos los alumnos y los compañeros maestros, tanto del instituto como del colegio, que estuvieron presentes el día de hoy. De nuestra parte sería todo y los invitamos para que estén al pendiente. Como les decía al inicio de esta conferencia, tenemos programadas otras 4 conferencias más repartidas a lo largo del semestre, también de mucho interés. Consideramos que pues, es el aporte que hacen los investigadores del instituto es muy importante, sobre todo, como lo mencionaba Margarita, puede despertar algunas vocaciones o bien reforzar algunas vocaciones, tomarle un especial, pues si no cariño a la química, pero sí que les llame la atención, que es un campo muy importante y sobre todo, puede que coincidan conmigo, los compañeros maestros, pues en este contexto que estamos viviendo, pues el conocimiento es muy importante y como parte de su formación de bachillerato, pues consideramos que puede aportarles mucho para sus estudios. De nuestra parte, insisto, reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que nos acompañaron el día de hoy y en particular al Instituto de Química, a Alma Cortés, por todo el apoyo brindado. Y doctora, pues esperamos que no sea la única vez, sino que haya otras muchas veces, si no tiene inconveniente. Y pues buena tarde para todos. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y para mí fue un placer estar con ustedes y difundir un poco de mi experiencia en esta área. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, doctora.